lo que dijo ayer el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, don Juan Carlos Huarachi, ha generado muchas repercusiones y reacciones. Quiero que ustedes escuchen. Cuidado, no los provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz, carajo. Y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias, mis compañeros. Es más, nuestro gobierno, este pueblo, somos del instrumento político, somos los nacionalizadores y vamos a nacionalizar todas las industrias, todas las empresas en Santa Cruz, mis compañeros. Esas declaraciones del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, luego de la llegada de la Marcha por la Patria, generó una serie de reacciones en el ámbito político en el país. Ha vendido los principios y los sagrados postulados de la clase trabajadora del país. Al haber comido, dormido y disfrutado con el poder, ha traicionado los postulados, los principios de la clase trabajadora. Por tanto, debe dejar a la Central Obrera Boliviana por haberse parcializado con el gobierno y no haber luchado en favor de la clase trabajadora. Así se refirió el exdirigente del Alto, Roberto de la Cruz, mientras que el alcalde cruceño también tocó el tema y pidió que el dirigente cambie de actitud. No va a ser este país atractivo para las inversiones, ni los propios bolivianos van a querer invertir. Yo creo que no le hace nada bien esas declaraciones a un proceso de reconstrucción que estamos queriendo salir a través de la reactivación económica. El expresidente Jorge Quiroga, a través de su cuenta en Twitter, escribió: Evo y Arce odian mucho a Santa Cruz y quieren poco a Bolivia. Marchan con vagonetas y funcionarios obligados para agredir y polarizar, para perseguir al líder cívico y amenazar con expropiaciones, para enjuiciar a Áñez y liberar a Zapata. La marcha azul del odio terminó. Carlos Mesa Gisbert, exmandatario, también hizo eco de las declaraciones de Huarachi. Ni las peores dictaduras ni los gobiernos más infames habían llegado al despropósito de promover el odio contra los habitantes de un departamento y amenazarlos con una agresión generalizada. Rechazo la intimidación masista a Santa Cruz y las advertencias de asaltar sus empresas, concluyó. El concejal de Demócratas utilizó su cuenta de TikTok para replicar a Huarachi. Hablamos de Manuel Saavedra. Yo lo invito. De repente es una buena oportunidad para que usted venga a Santa Cruz y aprenda lo que significa trabajar, lo que significa generar empleo, lo que significa generar desarrollo. Le pregunto, ¿hace cuántos años que usted, aprovechándose de su condición de dirigente sindical, recibe sueldo sin trabajar? Los empresarios del país también dejaron saber su preocupación sobre estas declaraciones. Creemos que son momentos de euforia que han llevado a una declaración que no es una declaración feliz. Nosotros como empresarios siempre hemos pedido que se garantice la seguridad jurídica en el país. Mientras que el exministro de Gobierno, Hugo Moldis, tiene su propio criterio sobre estas polémicas declaraciones del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Una respuesta contundente a los intentos desestabilizadores de un bloque de derecha que no se resigna a haber perdido las elecciones del 2020. La diputada de Creemos recordó que Huarachi pidió la renuncia de Morales y que no sorprenda si nuevamente lo traiciona. Nosotros llamamos, si seguramente es una acción y una medida para que el pueblo se pacifique, compañero presidente, le llamamos a la reflexión de que pueda seguramente asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de denunciar por pacificar al pueblo boliviano, presidente, lo hacemos, lo decimos desde la Central Obrera Boliviana para pacificar el país a nivel nacional. Recuerdo muy bien que él pidió la renuncia del señor Evo Morales, juega siempre donde le conviene, así que mañana no nos sorprenda que seguramente lo vuelve a traicionar. Bueno, don Juan Carlos Huarachi, acompañado a la marcha denominada por la Patria, en defensa de la democracia y del gobierno del presidente Luis Arce. Estamos esta noche con el vocero presidencial, don Jorge Richter, para que usted nos dé, no diré su opinión, porque usted habla por el gobierno a la vez, ¿no es cierto, señor vocero? ¿Qué dice el gobierno justamente de lo que habló el señor Huarachi?
¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Después de tanto tiempo. Lo mismo, Leonel, Héctor, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Y un cordial saludo para todos los bolivianos, bolivianas en el país. Hay que mirar el contexto de la declaración y no hay que ser esclavos de la literalidad de lo que se dice. ¿Qué te quiero señalar, Miriam, con esto? El conjunto de las declaraciones de los movimientos sociales, de sus dirigentes, de las organizaciones, lo que han hecho es dar una respuesta a los días previos que se han tenido en el país a la marcha. Esto es, desde lo que empezó desde el 11 de octubre, el primer paro cívico, el segundo paro cívico, el conjunto de tensión, de enfrentamientos y de convulsión que se ha vivido en el país, en Santa Cruz, en Potosí, con un objetivo político, no el tema de la ley, que era una cuestión sectorial, sino con un objetivo político que estaba en abreviar el mandato del presidente Arce, lo que habían señalado ya en su momento el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que tenían la capacidad y conocían la receta para tumbar al gobierno, y lo que había señalado también el gobernador de Santa Cruz de concluir lo que el 2019 habían iniciado. Esto es una amenaza sobre la estabilidad democrática, la institucionalidad electoral, el respeto a los resultados de la voluntad popular. Lo que has podido observar el día de ayer es una respuesta a esas intenciones. Básicamente es una respuesta. Cuando yo señalo y digo que no hay que ser esclavo de la literalidad, hay que mirar el contexto en el cual se están diciendo unas declaraciones, porque ello es fundamentalmente una respuesta, una advertencia de que no se va a permitir que se desestabilice el proceso democrático, que no se reconozca la secuencia constitucional de 5 años, el tiempo, y el mandato popular, y que si existen situaciones de fuerza para tratar de quebrar la institucionalidad democrática, pues esta movilización y este dominio territorial es a lo que deben enfrentarse. Es básicamente eso, Miriam. Ahora, vocero, las declaraciones han sido fuertes y por lo menos así la han catalogado algunos analistas políticos, y al mismo tiempo los empresarios en Santa Cruz de la Sierra y en algunos otros sectores se han reunido. Algunos inclusive hablaban de declararse en una situación de emergencia justamente por lo que manifestaba el señor Huarache. Pero hay que mirar todo el escenario. No solamente son unas declaraciones, por eso yo siempre sugiero que si tú te abocas única y exclusivamente a la palabra, a la literalidad de lo que se quiere decir, puedes quedar medianamente asustado o espantado con lo que se diga. Pero hay que mirar el contexto. ¿Tiene el país en este momento un escenario para que lo que señaló el señor Huarache suceda en este minuto? No existen las condiciones. Número 2, ¿qué tendría que ocurrir eventualmente en Bolivia para una situación de ese grado extremo? Pues tendría que empezar a generarse desde los sectores que desafían la institucionalidad democrática, que desafían también la estabilidad social y política del país y que buscan desgastar a un gobierno, pues tendría que generarse de ahí una ofensiva que no siempre es democrática, como el año 2019. Si esto no ocurre, si los sectores de la derecha radical en Bolivia comprenden que es importante para todos los bolivianos y bolivianas mantener una estabilidad, avanzar por el crecimiento económico, la reactivación productiva del país y una tranquilidad social, entonces nada de lo que se ha dicho ayer, pues entraría en una situación de confrontarnos a los bolivianos. Si los dos sectores, el sector que empezó con esta ofensiva antidemocrática sobre el gobierno en octubre y en noviembre, si no prosigue con esas metodologías de ruptura, pues entonces el país va a tener siempre tranquilidad. Es una advertencia de que lo de 2019 no va a volver a ocurrir. Pareciera estar reactivándose discursos de odio de un lado y del otro. A mí las declaraciones del señor Huarache me parecen poco felices, como me parecen poco felices las declaraciones de Rómulo Calvo hace algunas semanas atrás o un mes atrás, diciendo deberían estar agradecidos los del occidente que han venido a trabajar a esta tierra. Tenemos la receta para tumbar gobiernos. Tenemos la receta para tumbar un gobierno. Hay muchas declaraciones
de ambos lados que me parece que no le hacen bien a la regeneración del tejido social, o como le queramos decir a la cuestión. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Pero hay algo ahí muy importante, Leonel, en lo que tú señalas. Cuando de un sector, de pronto, en medio de la convocatoria a un paro cívico, a marchas y a apoyos que no están dentro de sus sectores, como gremiales, transportistas, pero que lo suman para poder tomar cuerpo y fuerza. Cuando en medio de todo aquello tú hablas de tumbar un gobierno, de concluir, como lo dijo el gobernador, lo que el 2019 quedó pendiente, y de empezar nuevamente a confrontar con mucha fuerza a Santa Cruz, como estas intervenciones sobre el Plan 3000. Cuando tú tienes estas evocaciones discursivas, tienes que esperar que del otro lado te pueden responder. Te pueden responder. Eso se llama confrontación política. Por supuesto que no le hace bien al país, pero no se tiene bajo ningún concepto que instalar algo de que nosotros podemos tumbar un gobierno, de que vamos a concluir lo que el 2019 quedó pendiente. ¿Cuál fue el mecanismo, la metodología, el modelo de 2019? Un golpe de Estado. ¿Qué es lo que les quedó inconcluso? Tomar el poder y permanecer en él por un tiempo mucho mayor del que pudieron sostenerlo. Entonces, esa es una amenaza sobre la estabilidad democrática y sobre el no respeto al proceso electoral y a la voluntad de los bolivianos y de las bolivianas. Ello desde el sector de los movimientos sociales que tienen su mirada sobre la estabilidad, sobre el proceso político en el país, pues a ellos esto les molesta y generan una respuesta. Y es una respuesta de advertencia que no van a estar. Yo me acuerdo que lo dije además acá, Miriam, cuando el señor Camacho asume el gobierno y ya hizo una advertencia de estas características. Los movimientos sociales, decía entonces Leonel, le señalan y le dicen a quienes están protagonizando esas declaraciones que son de orden rupturista, les señala y les dice que no va a volver a ocurrir lo del 2019 y que si ellos insisten en esta vía violenta, pues también van a encontrar una respuesta de los movimientos sociales. De todas formas, lo que dijo el señor Huarachi de marchar a Santa Cruz, de tomar empresas, no ha sido el único que lo dijo. Claro, pero han sido 2 o 3 más, sí, creo. Así es. Él habló de nacionalizar las empresas. Ya ha encontrado eco en un diputado del MAS, ¿no es cierto? Él ha dicho concretamente, hay que debatir la nacionalización si es que existe una iniciativa. Aquello evidentemente no ha caído muy bien, porque como lo hemos escuchado en los mismos empresarios, ¿no es cierto? Están hablando ya de que se debería respetar y cuidar el tema de la seguridad jurídica. En el país hay seguridad jurídica, Miriam, y en el país están realizando las inversiones en los ritmos que la economía va permitiéndolo de reactivación económica. Recientemente en Santa Cruz están por inaugurar un hotel muy moderno. El señor Doria Medina tiene ahí unas inversiones muy importantes relacionadas a construcción en los ámbitos del Hotel Los Tajivos, lo propio acá en la ciudad de La Paz. Las inversiones se están realizando. Esto no vamos a tomar, vuelvo a lo mismo, por la literalidad de una palabra a querer crear un clima de zozobra en el país. Lo que sí hay que señalar de manera clara es que la marcha a muchos sectores que son opositores al gobierno, pues no les ha caído bien. Y también habría que señalar que los mismos sectores, también los grupos empresarios, tendrían que haber mantenido una postura firme en relación a lo que significaron 8 días ahí de zozobra en Santa Cruz por las movilizaciones. No pueden existir dobles morales en el país, tienen que existir preocupaciones genuinas. Una preocupación genuina es que una manifestación, un corte de actividades, un proceso de inestabilidad los tiene que perturbar en cualquiera de las situaciones, no solamente afectar a quienes o con quienes no comulgan políticamente de manera absolutamente clara. Es importante, sí, señalar y decir
decir que uno es el conflicto político que vive el país, que no lo resuelve Miriam. Hemos resuelto el 2020 solamente el recambio de autoridades, la reconstitución de nuestra democracia y de la voluntad popular a través de un proceso electoral. Pero Bolivia, política e ideológicamente, sigue enfrentado. Eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Y si se exacerban los ánimos desde un lado y desde el otro, por supuesto que el conflicto se tensiona aún mucho más. Pero ustedes tendrán acuerdo conmigo. ¿Eran necesarias las declaraciones del señor Calvo en el sentido de que ellos saben cómo tumbar un gobierno? ¿Esta provocación era necesaria? ¿Quién se indigna? También desde los analistas políticos que menciona Héctor, desde los medios de comunicación, desde los actores sociales institucionales. ¿Quién se indigna con las declaraciones del señor Calvo? Con las declaraciones que maltrataron a la huipala, que es un símbolo patrio anotado en nuestra Constitución Política del Estado. Tiene que ser homogéneo esto. Ahora, ¿cómo califica esta marcha, por un lado? Y esta respuesta que no solamente se va generando por parte del señor Rómulo Calvo, sino también de otros personajes que vienen dentro de la oposición. En el caso del señor Carlos Mesa, él habla de personajes infames y habla de provocar el odio contra un departamento. En las últimas horas, Héctor, nadie de los sectores opositores ha dicho algo inteligente y rescatable en la mirada de construcción de sociedad y de Estado. La oposición tiene que cuestionarse, tiene que preguntarse y generar respuestas también de por qué desde el año 2002, momento en el cual Sánchez de Lozada ganó la última elección de los sectores de derecha, ¿por qué no han vuelto a ganar una elección? ¿Por qué no construyen una mirada de país, una propuesta de sociedad, un modelo de Estado que proponerle a los bolivianos para conducirlos si es que ellos le dan su venia y su voluntad en un proceso electoral? Solamente querer tomar los elementos de la vida cotidiana para poder generar críticas, desgastar a un gobierno, es algo que en la política se llaman argumentos rutinarios. Los argumentos rutinarios en realidad no tienen fondo, solamente te sirven para poder sobrellevar una entrevista, hacer una crítica momentánea, pero no son propuestas, son solamente argumentaciones para el paso y para el momento. Y esto es lo que hemos visto el día de ayer. Pueden congregar la gente de la oposición, el señor Mesa, el señor Quiroga, alguno de todos ellos puede congregar una cantidad de gente a la cual convoque para hacerle una propuesta y decir, ahí camina la oposición. No tienen, hoy en día no tienen capacidad para aquello. Vocero, de alguna forma, ¿esta fue una demostración de la musculatura del movimiento socialismo? Fundamentalmente, yo te diría, Leonel, que es el proceso de relegitimación del gobierno del presidente Arce, del vicepresidente David Choquehuanca, del bloque social y popular, de los movimientos sociales, de la dirigencia también del MAS en la persona de Evo Morales Ayma, y que esa relegitimación es necesaria por la ofensiva antidemocrática que hay sobre la estabilidad democrática, la institucionalidad, la vigencia de la Constitución. ¿Era necesario esto? Sí, porque la disputa política en Bolivia, del poder político, está sobre el territorio. Y esta ha sido una presencia de soberanía popular movilizada en todo el territorio nacional, porque la marcha congregaba a gente de todos los sectores, de todas las regiones, quiero decir. Gracias por haber venido, señor vocero, y hablar de estos temas, Miriam, que son importantes realmente para el país. Que le vaya muy bien. No, agradecido con ustedes, es un gusto verlos y buenas noches para todo el país. Si no nos vemos después, feliz Navidad. Igualmente, usted y su familia. Igualmente para ustedes, que sea un mejor año el 2022. Ojalá. Gracias, vocero.